era pequeño, me acuerdo que en prácticamente todos los libros que leía, o las cosas que veía, las series que veía, o películas, siempre había buenos y malos. Siempre ocurría así. Había un grupo, el grupo de los buenos, o de aquellos que se llaman héroes en algunas películas, que estaban preocupados por la justicia, por lo bueno, eran generosos, decentes, tenían modales, eran generosos con compasión por otros. Y luego estaba el otro grupo, el grupo de los malos, y aquí ya estaban los villanos, los que hacían injusticia, cosas malas, querían todo para ellos, eran orgullosos, egoístas, y por eso robaban, secuestraban, rompían la ley, se rían incluso de lo malo. Estaban los malos y estaban los buenos. Pero cuando uno va creciendo, todo va cambiando. Ahora ya no hay dos grupos, los buenos y los malos, los héroes y los villanos. Ahora cada personaje es una historia distinta. Ya no se sabe quiénes son los buenos y quiénes los malos. Y es más, prácticamente ya en las historias, películas, novelas, ya no hay ni buenos ni malos. Ya no hay eso se ha quedado en el pasado. Y peor aún, muchas veces en nuestra cultura, el protagonista o el que llaman el bueno de la película es realmente a lo mejor el asesino, o aquel que es el héroe, es quizá el personaje más orgulloso y egoísta, y a veces el más depravado moralmente. Y es el mundo en el que vivimos, en el que a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Pero la Biblia deja claro que todos nosotros, todos, de manera natural, estamos en el grupo de los malos, en ese grupo. Dice la Biblia que no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y una vez vino un hombre joven a Cristo, y este hombre joven le dijo a Cristo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre joven quizá tenía unas ideas muy optimistas, se sentía muy bien consigo mismo, pensaba que él era bueno, y así que vino postrándose al maestro preguntándole esto: Maestro bueno. Y la primera frase de Cristo le dejó bastante mal, porque Cristo le dijo, dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y esa es la razón, esa es la verdad que vemos en toda la Biblia y en todo nuestro mundo. Solo hay uno bueno y ese es Dios. Todo hombre somos pecadores, somos malos. Solamente un hombre fue bueno y ese fue el Dios hombre, Dios encarnado, Jesucristo. El único que fue bueno, el único que fue completamente justo. Pero cuando Dios salva un alma por su gracia, por lo que hizo Cristo, entonces Dios declara a esa alma justa y la transforma completamente. Así que a los ojos de Dios, el mundo sí que está dividido en dos: los justos y los injustos, su pueblo y el mundo, los salvos y los perdidos. Y eso es lo que vemos también en este salmo. Hay un gran contraste entre dos realidades, dos tipos de persona. Y se habla en este salmo, como veíamos la semana pasada, del camino. La Biblia habla de la vida humana como un camino. Muchísimas veces en la Biblia vemos que se describe nuestra vida como un camino, como un andar. Esa es una de las ilustraciones más comunes en la Biblia para hablar de nuestra vida, y también en nuestra sociedad es una ilustración que utilizamos mucho, hablar de nuestra vida como un camino. Muchas veces en el idioma español decimos cosas como vas por mal camino, o cosas como allí está el camino del éxito, y no nos referimos que hay un camino o una senda o una carretera que si la sigues te va a llevar a triunfar. Nos referimos a que en tu vida, si sigues haciendo estas cosas, tendrás éxito. O hay gente que habla, te has quedado a medio camino. O si estás enfadado con alguien, dices, me llevas por el camino de la amargura. Y todas estas frases hablan de la palabra camino como una vida o como algo así. La Biblia, por supuesto, como hemos dicho, utiliza la palabra camino para referirse a nuestra vida. Aquel versículo en el Salmo 37 que dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. También habla de cómo nos equivocamos de nuestro camino, y en aquel salmo que dice, o el proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un tipo de vida, una dirección que al hombre le parece correcto, derecho, pero su fin es la muerte.
Y sabemos en la Biblia que Cristo es el único camino, el camino que nos lleva al cielo. En esa historia que están aprendiendo los niños y los jóvenes en la escuela dominical se llama El progreso del peregrino, aquel libro de Juan Bunyan que ha sido tan vendido y tan importante y famoso porque es muy bíblico y es tan bueno. Ese libro habla de un caminar y de un camino como la vida del cristiano. Y la Biblia nos dice, y en este salmo vemos, que solo hay un camino que es bienaventurado. Solo hay un camino que es de felicidad. Y eso es lo que vimos la semana pasada, el camino del justo, el camino de aquel que ha sido perdonado de sus pecados. Ese es el camino feliz, el camino bienaventurado. Vimos que para encontrar la felicidad, contrario a lo que piensa el mundo, que ellos piensan que tenemos que buscar la felicidad, para encontrar la felicidad, Dios nos dice, busca el reino de Dios, búscame a mí, busca la justicia y encontrarás el gozo. No hay que buscarla directamente, sino buscar lo que Dios nos dice que busquemos y Él nos da ese gozo. Encontrando la justicia es donde encontramos felicidad. Pero en el versículo 4 llegamos a esta segunda parte del Salmo, que ya no habla del camino de los justos, sino el camino de los malos. Y es lo que queremos ver en el día de hoy, el camino de los malos. Y en este versículo 4 encontramos una frase que trae un contraste grandísimo a este salmo. De repente dice, no así los malos, no así los malos. Vimos la semana pasada el versículo 1. Vimos ahí como el justo, el camino del justo es un camino de separación y un camino de santidad. Así es el camino del justo, un camino que no anda en el consejo de malos, que no quiere escuchar esos consejos de los malos, que evita todo ese tipo de cosas, un camino que no se queda en el camino de pecadores, que no anda con los pecadores ni con aquellos que hacen maldad, un camino que por supuesto evita el sentarse en la silla de los escarnecedores, con aquellos que se ríen de Dios, con aquellos que desprecian su palabra. Ese es el camino del justo, un camino de santidad y un camino de separación. Y vimos también que el camino del justo y el justo mismo tiene su deleite en la ley de Jehová. Dice ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es un deleite, pero por supuesto se lleva una disciplina. Hay una disciplina también en estudiar la palabra de Dios y en leerla. Y vimos también en el versículo 3 cómo el camino del justo es un camino de fruto, un camino de firmeza. Un camino como ese árbol. Camino fuerte como ese árbol que está ahí junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y al ver todo ese camino del justo, esa descripción tan detallada y tan gloriosa de cómo es el camino del justo, en el versículo 4 nos dice, ¿has visto todo esto? Pues el camino del malo no es así. No son así los malos. Pues no ocurre así con el camino del malo. Es completamente distinto. Y vamos a ver en esta noche dos cosas simplemente, la descripción de este camino de los malos, la descripción y también el destino del camino de los malos, la descripción de su camino y también el destino de este camino. Y en la descripción la encontramos ahí en el versículo 4, una frase bastante corta, pero una frase que dice, son como el tamo que arrebata el viento. Una frase que nos dice mucho, en pocas palabras nos dice mucho. Ellos son como el tamo que arrebata el viento. Y vemos que no tienen forma, no tienen forma. ¿Por qué? Porque el tamo del que habla el salmista es ese polvillo, esa paja que se queda allí en la era, en la granja o en el sitio donde la agricultura está trabajando, se queda allí esa paja, esa cáscara, ese polvillo después de trillar las semillas. El tamo es simplemente un montón de cáscaras, un montón de pielecitas, de pelusa, de desechos, basura que no se puede utilizar para nada, que ahora tiene una forma y después tiene otra, una masa sin forma. Es sin forma. Y así es el hombre sin Dios. Así es el camino del impío. El hombre sin Cristo ha perdido todo el propósito de su vida. No sabe quién es, no sabe qué hace aquí, no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Y por eso no nos sorprende que algunos científicos digan que el hombre es simplemente un animal más.
Y cuando vemos cómo se comportan muchos hombres, sí, nos damos cuenta de que creen y viven como si el hombre fuera un animal más sin ningún sentido ni propósito para su vida. Se dedican simplemente a las cosas de este mundo, a vivir, a comer, a entregarse al sexo, a las otras cosas o a los otros placeres, pero sin ningún tipo de sentido ni razón para la vida. Pero esto no es el hombre en lo que es su esencia, esto no es para lo que Dios había creado al hombre. Eso se ha perdido, se ha destrozado, el hombre ha destrozado lo más grande y más valioso que tenía, lo que procedía de Dios. No quedan más que ruinas, no quedan más que ruinas. Un viejo puritano que vivió hace 300 años dijo en cierta ocasión que como resultado de la caída del hombre, el hombre es como ese antiguo castillo que quizá estás andando algún día por alguna montaña y te encuentras unas ruinas de un castillo o una antigua mansión con que quizás a veces nos cruzamos en el campo. Vamos por el camino y encontramos unas piedras ahí y de repente encontramos un cartelito ahí que dice algo como tal y tal persona vivieron aquí hace mucho tiempo. Es decir, esas ruinas, esa antigua mansión antes era una mansión de una casa de un noble o de un marqués o de un señor o de alguien importante. Y ahora no es más que unas ruinas cubiertas de vegetación, musgo, escombros con los que juegan los niños, muros derribados llenos de espinos y abrojos. Sin embargo, el letrero dice, tal y tal persona, estas personas importantes vivieron aquí hace un tiempo. Y el puritano de hace 300 años decía, así es el hombre. Así es el hombre en su estado natural. No es más que unas ruinas con un letrero que dice, Dios vivió aquí hace mucho tiempo. La imagen de Dios estaba en nosotros, pero ahora esa imagen está trastocada, destrozada, en ruinas. El hombre cayó y lo que queda hoy, 6.000 años después, no es más que ruinas. El hombre pecador, el hombre en su estado natural está sin forma, como el tamo, que no tiene forma. Quizás tú dices, hombre, yo sí que estoy en forma, yo estoy en forma físicamente, quizás dedicas mucho tiempo a la forma de tu cuerpo, pero si no tienes a Cristo, tu vida es como el tamo. En su totalidad está sin forma, sin propósito, sin destino, sin utilidad. No hay razón, no hay armonía en tu vida. No se puede incluso definir tu vida para qué estás viviendo, para nada útil. No tiene dirección, no hay forma, no hay belleza, no hay simetría. Por el contrario, tú ves un árbol. Un árbol tiene forma, tiene una belleza, tiene simetría, coherencia, equilibrio. Me acuerdo cuando estábamos en Irlanda, que solo llevamos aquí 4 meses, pero me parece ya que haya pasado mucho tiempo. Y al lado de nuestra casa había un parque bastante curioso, porque aunque parecía un parque pequeño, de repente cuando te ibas adentrando, llegaban unos lugares que solo veías árboles, solo veías vegetación y te podías olvidar que estabas en medio de un pueblo o en medio, un pueblo bastante grande, pero te podías olvidar que estabas ahí. Y había veces que yo le decía a Vanessa que yo podría sentarme y pasarme horas viendo estos árboles. Había árboles de quizá 30 metros, árboles grandísimos. Y cuando vemos estos árboles vemos simetría, vemos fortaleza, vemos coherencia, vemos esa belleza, esa forma que tienen. Y así es como es la vida del cristiano. En la vida del cristiano verdadero hay un equilibrio. Hay un equilibrio en lo que cree y en lo que hace. Hay una coherencia, hay una forma en su vida. Pero no así en la vida del pecador que no tiene a Cristo. No hay forma. Pero también vemos que no hay fundamento. Porque el tamo, esta cáscara o paja, no tiene raíces, no tiene base. Y por supuesto vemos aquí la diferencia entre el árbol y el tamo. El árbol tiene raíces y estas raíces le dan estabilidad. Y también por estas raíces el árbol se alimenta. Pero el tamo no tiene raíces, no tiene fundamento. Hay veces que a lo mejor el agricultor va y se encuentra un montón de cáscara y paja y tamo que ha amontonado en un lugar y todo está ahí, parece que tiene sentido y todo ahí amontonado. Y de repente viene el viento y todo está en cualquier lado.
Me recuerda eso a la situación que se vivió en la Biblia en los tiempos de la Torre de Babel. Todos se habían unido y habían dicho, vamos a construir una torre que llega hasta el cielo y estamos unidos con una estructura, con una ciudad, con una torre y vamos a lograr grandes cosas. Y de repente dice Dios que Dios descendió, confundió sus lenguas y todo se echó a perder. Y como el tamo se voló con el viento, así lo mismo ocurrió aquí. Una vez parece que lo ves y otras desaparece completamente. Así es lo que contó Cristo de esa parábola de los dos cimientos. Aquel hombre que construyó su casa en la roca, con fundamento, con buen cimiento. Cuando vino el viento, cuando vino el agua, cuando vino la marea, se quedó ahí. Pero aquel hombre que construyó su casa en la arena, cuando vino la marea, cuando vino el viento, desapareció. Ya no estaba allí, el viento se la llevó y fue grande su ruina. Y es tan importante los fundamentos de la palabra de Dios. El pastor Lyle justo ahora en los devocionales de la mañana nos está hablando de eso, aquel versículo en el Salmo 11. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo importante que es tener fundamento, que nuestras raíces estén bien fundadas en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de fundamentos, por supuesto, tenemos que saber que el fundamento del cristiano, el primer y más grande fundamento, el único fundamento, es Cristo. Es Cristo. Si me acompañáis a Primera de Corintios, el versículo 3, Primera de Corintios, el versículo 3, versículo 11, Primera Corintios capítulo 3, versículo 11. Lo dice bien claro el apóstol Pablo. Primera Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la roca, Él es la piedra angular. Y vamos ahora a Efesios 2:20, porque Cristo puso el fundamento. Pero después en Efesios 2:20 tenemos otro texto que habla sobre el fundamento. Y dice Efesios 2:20, que estaremos estudiando quizá en unas próximas semanas, en el domingo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el fundamento, la principal piedra del ángulo, y sobre él tenemos lo que Dios permitió a los apóstoles y profetas edificar. Y por supuesto, ¿qué es eso? Es lo que tenemos en la palabra de Dios, lo que los apóstoles y profetas, guiados e inspirados por el Espíritu Santo, nos dieron. Y aquí está, ese es el fundamento que necesitamos. No necesitamos otro fundamento más que el de Cristo y su palabra. No hay otro fundamento. Y ese fundamento, por supuesto, son las doctrinas de la palabra de Dios. La doctrina de Dios, que Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios creó todo lo que vemos en 6 días literales. Todo, y el séptimo día descansó. Que el hombre pecó, el hombre se rebeló en contra de Dios. Y en el hombre, por el pecado del hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, allí con Adán como nuestro representante. Y que Cristo vino. Cuando se dio el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, nacido de una virgen, nacido conforme a la ley, vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Y Él murió en esa cruz y pagó nuestra culpa, pagó nuestro pecado allí en la cruz. Él vivió una vida perfecta y murió una muerte como sustituto allí en la cruz. Y que si nosotros creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, Dios, por gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, nos salva y nos da el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Esos son los fundamentos de la palabra de Dios. Y por supuesto hay más, pero ese es el fundamento de la palabra de Dios. Y hay gente en el día de hoy que se llama cristiano, pero que no tiene fundamento. Y en el mismo libro de Efesios nos habla de ellos. Efesios 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Justo habla del viento.
de niños fluctuantes, gente que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que si el viento sopla para allá y ahora esta doctrina parece muy interesante, pues yo la sigo. Y después hay este gran hombre que empieza este nuevo movimiento y parece que tiene mucha elocuencia y yo ahora sigo ese hombre. Y ahora hay esta nueva doctrina y yo voy a seguir eso. Y van de un lado a otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y en cierta manera se tienen que preguntar a sí mismos, ¿no estarán siendo ellos como el tamo que arrebata el viento? Que es lo que nos dice el Salmo 1. Y te pregunto a ti que estás escuchando en el día de hoy, ¿dónde está tu fundamento? ¿Eres quizá como aquellos en Atenas, que Pablo fue a hablar con ellos y a predicarles el Evangelio, y se dice que los atenienses, la gente de Atenas, solo se deleitaba en escuchar algo nuevo? Así hay mucha gente hoy que quiere escuchar algo nuevo. La misma doctrina de siempre, no, eso no, quiero escuchar algo nuevo. Hay otros que quieren escuchar algo que les acaricie en los oídos, pero no tienen el fundamento puesto en la palabra de Dios, el fundamento que es Cristo mismo. Y así es el tamo del Salmo 1. Si volvemos al Salmo 1, así es el tamo que arrebata el viento. No tiene forma, no tiene fundamento. Pero también vemos que no tiene funciones vitales, no tiene forma, no tiene fundamento y no tiene funciones vitales, porque no tiene crecimiento, porque no tiene vida. Un árbol sí que tiene vida, sí que crece, pero el tamo, la cáscara, la paja, el polvo, no. No, nunca va a experimentar crecimiento, no tiene vida. Tú puedes dejar este tamo 1000 años en un sitio y aunque esté en la tierra, aunque esté donde lo quieras poner, y cuando llegues no vas a encontrar nada de vida. Es decir, lo vas a encontrar incluso peor, porque está muerto, es solamente cáscara. Nunca va a haber ninguna mejoría. Y eso es lo que la Biblia nos dice de las personas que están en sus pecados, de aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Ni la educación, ni el desarrollo, ni la moralidad, ni la religión, ni sus esfuerzos, ni su inteligencia, ni su fuerza de voluntad, ni la ciencia, nada les puede mejorar en su situación. Y quizá dices tú, hombre, espera Alejandro, espera, porque de hace 100 años aquí el ser humano ha mejorado mucho. La ciencia nos ha permitido mejorar de una manera tremenda. Te quiero preguntar, ¿de verdad? ¿De verdad el hombre ha mejorado en estos últimos 100 años? Quizá el hombre ha mejorado su confort, su comodidad, o quizá en la sociedad occidental hemos mejorado nuestras condiciones de vida, nuestra comodidad, pero ¿el hombre ha mejorado de verdad? Por supuesto que no. Porque la vida en realidad es la vida espiritual y ni la ciencia, ni la inteligencia, ni el desarrollo humano pueden mejorar nuestra vida espiritual. Solamente la vida que da Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque en Efesios 2 se nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y por más que intenten pintarse y poner una fachada y hacer cosas, un muerto no puede mejorar su situación por sí mismo. Así es el tamo, así son los que viven en sus delitos y pecados. Si tú estás hoy sin Cristo, así estás sin vida verdadera, sin vida espiritual. Pero aquellos que están en Cristo, aquellos que han recibido a Cristo, tienen nueva vida. Y sí que es verdad que los cristianos hay diversas fases de crecimiento. Hay cristianos que son niños, que acaban de conocer a Cristo y son inmaduros en algunas cosas y son niños. Otros son más jóvenes, otros son más maduros y adultos, pero todos están creciendo, en todos hay vida. Aunque un árbol sea bien pequeño, no se puede comparar con el tamo, para nada. Porque aunque sea bien pequeño, hay vida y hay crecimiento. Y en el tamo está muerto y no va a haber vida ni va a haber crecimiento nunca por sí mismo. Pero Cristo es el que puede cambiar las cosas. Y te pregunto a ti, si conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, puedes decir, sí, hay crecimiento en mi vida. Me equivoco muchas veces, peco muchas veces contra Dios, pero veo un crecimiento. Si tienes que mirar al año pasado en febrero, justo antes de que empezásemos toda esta pandemia, ¿has visto un crecimiento en tu vida en este año? Eso es algo que tenemos que preguntarnos y hacer inventario y hacer recuento y examinarnos a nosotros mismos.
Pero en la vida, como hemos visto, en la vida de los impíos, de los pecadores, no hay forma, no hay fundamento, no hay funciones vitales y no hay fruto. Porque el tamo nunca producirá fruto. Nunca has visto que de una cáscara salga un fruto. No puede ser. Este tamo es inútil, no tiene utilidad. Y así es la vida del impío, la vida del que no tiene a Cristo. Aunque cueste decirlo, en la vida del que no tiene a Cristo nunca proporcionará satisfacción ni a sí mismo ni a nadie más. No hay fruto ninguno en la vida del pecador. Si podéis acompañarme al libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 6, versículo 20. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 20. Aunque estéis en casa, si podéis coger vuestras Biblias, por favor. Romanos 6, 20 y leeremos también el 21, dice, Pablo le está hablando a los romanos y les está recordando de cómo estaban antes que conociesen a Cristo. Y les dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Les está diciendo, ¿teníais alguna satisfacción verdadera en las cosas que vivíais antes? ¿En el pecado en el que estabais antes? ¿Teníais algún fruto, algún gozo verdadero, alguna paz en vuestro corazón? Por supuesto que no. No hay fruto en la vida del impío. No hay satisfacción, ni verdadera vida, ni verdadera paz, ni verdadero gozo, ni verdadero amor, ni nada de estas cosas. No hay fruto. Hablábamos el domingo pasado sobre el fruto, sobre la evidencia de nuestra salvación. La evidencia de nuestra salvación es el fruto. Si alguien es verdaderamente salvo, va a haber fruto en su vida, fruto de buenas obras. Va a haber. Somos creados en Cristo para buenas obras. Y así es la vida del cristiano, pero no la vida del pecador. El tamo es arrebatado con el viento. En la vida del tamo no hay fruto. Mucha gente en esta vida se pasa su vida entera persiguiendo lo que ellos creen que son tesoros, lo que ellos creen que son grandes cosas que van a conseguir en este mundo, como riquezas, posesiones, amor, placer, fama, reputación. Se pasan su vida buscando estas cosas para darse cuenta al final que todo lo que han obtenido no es más que tamo, no es más que un saco lleno de paja y cáscaras y desechos, nada más que eso. Estaban persiguiendo, como decíamos la semana pasada, persiguiendo burbujas de jabón que explotan cuando ellos piensan que las han alcanzado. Son ellos mismos. Aquel que no tiene a Cristo Jesús es como el tamo que arrebata el viento, y lo que obtienen no es nada más que tamo, no es nada más que cáscara. Vanidad de vanidades, como dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío para aquel que no tiene a Cristo. Pero no ocurre así con aquel que ha puesto toda su confianza y su fe en Cristo. Nuestra vida, es verdad, antes, nuestra vida como pecadores era una vida de tamo, una vida y un camino sin forma, una vida y un camino sin fundamento, sin funciones vitales, sin vida, sin fruto. Pero Cristo nos ha transformado. La Biblia dice que Cristo mismo es aquel árbol verde. Eso es lo que dijo Cristo cuando iba de camino a la cruz. Se giró a esas mujeres que lloraban y les dijo, si en el árbol verde, refiriéndose a sí mismo, han hecho estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Cristo es el árbol verde. Veíamos la semana pasada el versículo 3 que habla de el árbol que está junto a corrientes de agua. Primeramente es una descripción de Cristo. Él es el árbol verde, el árbol que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperó. Él es el que nos cambia y el que nos transforma. Pero ¿sabes cómo tuvo que hacer Él esto? Él tuvo que llevar las consecuencias de nuestro pecado. Él es ese árbol verde, sí, pero ¿sabe lo que dice Isaías 53? Que Él es el árbol verde que fue cortado de la tierra de los vivientes. Acompañadme a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Él es ese árbol verde, pero Él fue cortado de la tierra de los vivientes.
Isaías 53. Y no solamente dice que él fue cortado de la tierra de los vivientes, sino que en el versículo 10, leemos ahí en Isaías 53, 10, con todo eso, hablando de Cristo, del Mesías, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Esa palabra que tenemos ahí en el español como quebrantarlo, en el original habla de una palabra que se utilizaba en los agricultores cuando ellos cogían todas sus semillas. Ellos la metían como en un bol, en una vasija, en un cuenco y comenzaban a darle golpes a esas semillas unas con otras y contra el cuenco y después cogían un mortero y comenzaban a triturar esas semillas. De eso está hablando con esta palabra quebrantarlo. Cristo, como ese árbol verde, no solamente fue cortado ese árbol, sino que fue triturado, quebrantado por nosotros. Es lo que también nos dice el versículo 5, molido fue por nuestros pecados. Cristo, ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, fue cortado, fue molido, fue triturado, quebrantado por nosotros. Y en ciertos aspectos, Cristo, que es ese árbol verde, ese árbol plantado, Él en ciertos aspectos fue hecho tamo por nosotros. Nos dice ahí Isaías 53, versículo 2. Subirá cual renuevo el Mesías delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. No hay forma en el Mesías. Ese árbol verde se hizo sin forma, sin parecer en él ni hermosura. Y también él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Se hizo, en ciertos aspectos, se hizo como el tamo para que nosotros pudiésemos ser el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Eso es lo que hizo nuestro Salvador por nosotros. Él, que Él era el árbol, se hizo tamo por nosotros, para que nosotros que éramos ese tamo pudiéramos ser transformados en ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y eso solo es posible encontrarlo en Cristo. En Cristo. Y si no has conocido a Cristo en el día de hoy, hoy puedes venir a Él, creyendo en Él, creyendo en que su sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte. Arrepintiéndote de tus pecados, dejando el pecado atrás y viniendo a Él. Él te asegura que no te echará fuera, sino que te recibirá y te traerá a Él mismo y a su reino y al gozo de su presencia. Hemos visto la descripción de los malos, la descripción del camino de los malos, que son como el tamo, sin forma, sin fundamento, sin funciones vitales, sin fruto. Vemos que en Cristo Él es el único que puede transformar el tamo en árbol. Pero ahora queremos ver el destino del camino de los malos, porque si continúas en este camino, hay unas consecuencias, hay un destino. Y vamos al Salmo 1, volvemos ahí al versículo 5, y brevemente al acabar vamos a ver esto, porque dice que serán derribados en el juicio, porque dice ahí, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Si una cosa está clara en la Biblia es que va a haber un juicio, este es un hecho irrefutable. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos. En un mundo en el que vivimos, en el que los culpables y los criminales se escapan del juicio y si están en el juicio salen sin cargos, en un mundo en el que se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, en un mundo en el que si se habla acaso de Dios, solamente se percibe a Dios como ese anciano que todo lo consiente o que nos deja que hagamos lo que queramos sin ninguna consecuencia. Este mundo que ve a Dios como alguien que su gran amor esconde todos nuestros pecados debajo de la alfombra, que no le importan. En un mundo así, parece una locura hablar de juicio, hablar de que va a haber un juicio en el futuro, lo que se llama el juicio final. Y la gente nos dice, eso está anticuado, hombre, actualízate, por favor. Eso es para dar miedo a gente sin conocimiento, dicen muchos. Ahora ya ese tipo de enseñanzas no sirven, dicen otros. Si Dios es amor, ¿cómo va a haber un juicio? Pero porque Dios es Dios, tiene que haber un juicio, tiene que haber un juicio.
Lo único que sabemos de Dios lo sabemos de la Biblia. Y la Biblia nos dice que Dios es amor y que Dios es bueno. Pero porque Dios es bueno, tiene que haber un juicio. Porque un juez bueno tiene que impartir justicia. Y nuestro pecado ha ofendido repetidamente al Dios del cielo. La Biblia repite una y otra vez que va a haber un juicio. Que el Dios justo de toda la tierra traerá justicia. Y vemos a los distintos predicadores que aparecen en la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hablan de un juicio. En el Nuevo Testamento, que mucha gente le gusta más que el Antiguo porque dicen que en el Nuevo Testamento solo se habla del amor. No, se habla de juicio. Juan el Bautista habló de juicio, Jesús habló de juicio, el apóstol Pablo habló del juicio. Y el juicio de Dios cayó sobre Adán y Eva, sobre la raza humana en el huerto de Edén después del pecado. Cayó también sobre los pecadores en el tiempo de Noé, cuando solamente 8 personas fueron salvas en el arca. Cayó también en tiempos de Lot, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas con azufre. Y la Biblia dice que habrá un juicio final. Sin lugar a dudas, habrá un juicio final. ¿Tú vives en tus pecados? ¿No quieres saber nada de Dios? Algunos incluso van más allá y dicen, si hay un juicio, yo tendré que decirle unas cuantas cosas a Dios. Es muy triste, pero algunos incluso hablan así. Tenéis que saber que hay un juicio. Hay un juicio por el que todos tendremos que pasar. Y en el día del juicio, si has vivido en tus pecados y si no tienes a Cristo, no tendrás nada que decir. No se levantarán los malos en el juicio. Si has rechazado a Cristo en tu vida, allí no te vas a levantar contra Él. No te podrás ni mover, no te podrás tener en pie. Eso es lo que significa el texto aquí. No te podrás tener en pie. Te caerás delante del juez justo de toda la tierra. Tus argumentos serán derribados, tu defensa demolida. Estarás sin palabras. Intentarás defenderte quizás, pero no podrás. No se levantarán los malos en el juicio. Pero va más allá, porque no solamente dice que serán derribados en el juicio, su defensa derribada, sus argumentos derribados, sino que dice también que serán dejados fuera de la congregación, porque dice ahí, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo, esta parte del versículo 5, vuelve a reiterar lo que hemos visto en la frase anterior, pero nos da más información. Porque en el juicio final también habrá una gran separación. En el día final va a haber una terrible división, terrible criba, si se puede decir así, una separación. Y tristemente separará incluso a seres queridos, que unos creyeron y otros rechazaron el Evangelio y serán separados de la congregación de los justos, aquellos que no crean en Cristo. Y no solamente una separación de la congregación de los justos, sino que para aquellos que no creen en Cristo habrá una separación eterna de la presencia amorosa de Dios. Mucha gente dice esta frase, y quizás la habréis escuchado, que el cielo es el cielo porque está Dios y el infierno es el infierno porque no está Dios. Pero esa afirmación no es del todo correcta, porque la Biblia dice que Dios está en todas partes, en todas partes. El salmista dice, si subiera al cielo, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Dios es omnipresente, está en todas partes. No hay ni un lugar en este universo en el cual no esté Dios. Así que en el cielo, sí, está Dios en su gracia, amor, gloria y santidad, pero en el infierno también está, pero en su juicio y en su ira y en su condenación al pecador. Los pecadores, los impíos, los malos serán derribados en el juicio, serán dejados fuera de la congregación. Y en el versículo 6, última parte del versículo, nos dice que serán designados a condenación, mas la senda de los malos perecerá. La Biblia habla de una condenación, habla de un lugar de sufrimiento en el cual aquellos que rechazan a Dios estarán eternamente. Y no podemos negarlo. Este es un lugar que no es temporal, sino que es definitivo. El purgatorio es una invención de la Iglesia Católica, no existe el purgatorio. Lo que existe, que nos habla la Biblia, es un cielo y un infierno. Y no debemos creer como algunos creen hoy, que dicen, bueno, si mis familiares y mis amigos han ido al infierno o a la condenación, yo quiero ir ahí con ellos porque al menos estaré con ellos. No, el infierno y la condenación es un sitio de absoluta soledad,
total soledad, sufrimiento. Así es el infierno. Es la última parada del camino del pecador. Así de serio es el pecado a los ojos de Dios. Y quizá preguntas, ¿por qué está todo esto escrito en el Salmo 1? ¿Por qué nos cuentas estas cosas? ¿Y por qué incluso en el primer Salmo, estos salmos no eran de consuelo, no eran de ánimo? ¿Por qué esto aparece en el primer Salmo? Te lo digo porque Dios es amor. Porque Dios es amor, porque aún hay tiempo y Dios quiere que si no has conocido a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, que vengas ya, que vengas a Él, porque aún hay tiempo. Dios no quiere que sigas esta senda de los malos. Él quiere cambiarte el rumbo, Él quiere cambiar tu camino. Él quiere llevarte hacia Él y traerte al camino del justo, y ese camino lo encontrarás en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es ese giro de 180 grados que damos porque vamos en camino hacia la condenación, el camino del pecado, y damos un giro de 180 grados y entonces vamos en el camino que es Cristo, el camino que lleva a la gloria. Así que estos versículos están aquí como un llamado al arrepentimiento, un llamado a tiempo, porque aún hay tiempo, aún no es demasiado tarde, aún hay tiempo para el arrepentimiento. Así que si estás escuchando esto hoy y no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, si no le has entregado toda tu vida, hoy es el día de salvación. Este camino en el que vas, el camino de los impíos, lo puedes cambiar, no en tus propias fuerzas, sino por lo que Cristo hizo, porque Él se entregó por nosotros para salvarnos. Y aquellos que conocen a Cristo pueden tener esa confianza que podemos tener. En el versículo 6, la primera frase dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová primeramente conocía a su Hijo es el justo, el Hijo de Dios Jesucristo, el justo, el único que vivió una vida perfecta. Y en Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido y creemos en Él, Jehová nos conoce, y eso no es solamente que sabe de nosotros, sino que Él nos conoce íntimamente y llegamos a ser parte de su familia, llegamos a estar en unión con su mismo Hijo. Y esa unión es tan cercana que Él nos perdona de nuestros pecados y nos da todo lo que es suyo, lo hace también nuestro. Y nos da las bendiciones espirituales que podemos tener solamente en Él. Nos da paz, nos da un gozo, nos da una satisfacción, nos convierte en ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Te pregunto, si quieres tener esto, solamente lo encontrarás en Cristo. Si quieres hablar con alguno de nosotros, nos encantaría escucharte, nos encantaría que nos llamases, que contactases con nosotros y explicarte cómo poder tener esta vida en Cristo, cómo poder cambiar tu camino de este camino del impío, del malo, del pecador que lleva a la condenación, a este camino del justo que se encuentra en Cristo. Vamos a orar.